Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Teresa Vida. Muchas gracias por estar esta tarde en este espacio. Bienvenidas y bienvenidos. Esta charla está organizada por la Plataforma por la Justicia Fiscal de Madrid y bajo el título de La tasa de residuos, la realidad de un tributo polémico. Nuestros ponentes, a los que quiero agradecer su participación y a los que paso a presentar, van a ser Eulalio Ávila Cano, que es secretario, interventor, tesorero de Administración Local, titular del órgano de apoyo a la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Fuenlabrada, vocal del Tribunal Económico Administrativo del Ayuntamiento de Alcorcón y es director gerente de la Oficina Tributaria de Fuenlabrada. Bienvenido, Eulalio. Y Enrique Rodríguez Díaz, secretario interventor de Administración Local, técnico de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada, exdirector gerente de la Oficina Tributaria del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Bienvenido, Enrique. Ambos son expertos en la materia y nos hablarán en detalle de esta tasa. Esperamos que esta charla sea de vuestro interés. El formato de la charla va a ser una exposición de cada uno de los ponentes y luego pasaremos a un turno de preguntas en los que podréis formular todas las que consideréis oportunas para aclarar dudas. Y sin más, pues le cedo la palabra a Eulalio Ávila. Muchas gracias, Teresa. A ver si puedo rescatar la presentación. Vamos a ver. Le doy aquí compartir pantalla. Vamos a ver. Aquí compartir. Efectivamente, compartir. No sé si se está viendo, ¿sí? No se ve la pantalla. Ahora sí, ahora sí. Ahora, vale. A ver si en modo presentación o así. Así, vale. Bueno. Pues en primer lugar, lo que hay que decir es que esta tasa que anteriormente muchos municipios la cobraban, la tenían, otros no. Hubo un momento en que grandes municipios decidieron no cobrarla, era una tasa voluntaria, ¿vale? Pues a raíz de la Ley 7/2022 de residuos, de una ley medioambiental, no una ley tributaria, se hace obligatoria para todos los municipios y además con la obligatoriedad de cubrir todo el coste del servicio, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque hay un gravísimo problema medioambiental, porque tenemos una sociedad de consumo bárbara y porque a este paso, pues bueno, pues nos cargamos el planeta, ¿no? Eh, España se ha ido alejando del cumplimiento del objetivo del 50% de reciclaje que se habría previsto en la Unión Europea para el 2020 y también para 2025 que se exige el 55%. Estamos en un 43,2%, incluso ha bajado respecto de años anteriores. Y aquí tenéis, pues un poco por comunidades autónomas, hay un reparto muy desigual de lo que se consigue, digamos, reciclar o enviar a biorresiduo y salvar, digamos, del destino final del vertedero, que las comunidades pues, que más reciclan pues, son Cataluña, País Vasco y Comunidad Valenciana y bueno, pues el resto bastante atrás, ¿no? Y que, bueno, pues hay que tomar medidas en este sentido. ¿Y qué medidas se está tomando? Bueno, la Unión Europea, aparte de sanciones que ya hemos tenido algunas y que posiblemente vamos a seguir teniendo bastantes más,
pues la directiva 2018-851 eh, establece que los Estados miembros tienen que disponer de instrumentos económicos y otras medidas para proporcionar incentivos para la aplicación de la jerarquía de residuos. Ahora veremos lo que es la aplicación de la jerarquía de residuos. Y en el punto 2 del anexo de la directiva, como uno de esos instrumentos, se establecen sistemas de pago por generación de residuos que impongan tasas a los productores de residuos según la cantidad real de residuos generados. Es cierto que es uno de los sistemas que la directiva establece. Puedes establecer muchos, pero sí que de alguna manera, vamos, de alguna manera no, la directiva obliga a que todo el coste del servicio se repercuta de alguna manera con una tasa, con lo que sea, o con otros sistemas, ¿no? Lo que hablábamos de la jerarquía de residuos, pues es esto, ¿eh? Prevención, preparación para la reutilización, reciclado, otro tipo de revalorización y la eliminación sería tendríamos que eliminar la menor parte posible de residuos. Tratar de valorizar, reciclar, incluido la valorización energética, es decir, para combustibles, para biomasa, para lo que sea, y la eliminación que sea muy residual, es decir, que lo que llegue a vertedero sea muy poco, ¿no? Ese es el objetivo de la directiva y, como digo, establece pues, toda una serie de sistemas. Aquí los tenéis, este que hemos dicho de pago por generación, tasas y restricciones aplicables a operaciones de depósito en vertederos e incineración, incentivos fiscales a la donación de productos, regímenes de responsabilidad ampliada del productor, etcétera, etcétera. Todos esos tampoco nos vamos a detener porque si no, pues no, o sea, se haría muy, muy largo, ¿no? En la transposición a España de esa directiva la hace la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Y en el artículo 11 dice que, de acuerdo con el principio, muy cuestionable, pero lo recoge expresamente la ley, de quien contamina paga, los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los de la infraestructura, los de funcionamiento, los impactos medioambientales. Luego Quique nos hablará un poco de qué costes son los que se deben repercutir en la tasa o qué costes no. En particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero. Esos costes tienen que ser sufragados por el productor inicial de los residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos, de acuerdo con lo establecido en el 104 de la ley. En el caso de los costes de gestión de residuos de competencia local, que son bueno, pues los residuos de los hogares y de los locales comerciales, etcétera, pues se establecía un plazo de 3 años en el que se tenía que establecer obligatoriamente una tasa o, en su caso, una prestación patrimonial de carácter público no tributaria. Lo daba a entender. Luego, si queréis, en el debate vemos las diferencias o lo que sea. Y dice específica, diferenciada y no deficitaria. Quiere decir que todo el coste se tiene que recaudar de alguna manera. Que permita implantar sistemas de pago por generación. O sea que la ley, dentro de las diversas alternativas que la directiva nos ofrecía, la ley aprobada aquí ya en el Congreso de los Diputados dice que implantar sistemas de pago por generación de residuos. El que genera residuos tiene que pagar. Y además que refleje tanto el coste real como el directo o indirecto de las operaciones de recogida, transporte, tratamiento, etcétera, vigilancia, cierre de vertederos, etcétera, que conlleva la gestión de los residuos, venta de materiales y de energía, etcétera. Entonces, en esas tasas que hay que tener en cuenta,
pues que puede haber sistemas para incentivar la recogida separada, que puede haber prácticas de compostaje, etcétera. Es decir, estamos o está queriendo decir la ley con este apartado que diseñemos una tasa que contemple medidas más bien de carácter medioambiental, es decir, que va a ser un tributo, efectivamente, pero con un componente de reducción de residuos, de bueno, pues de evitar todo este problema que tenemos hoy día con esta tal. Y, y prevé todas esas bonificaciones que luego iremos viendo más detenidamente. Hay un informe de la IREF que también es interesante el que lo quiera conocer, de junio de 2023, ¿vale? Sobre bueno, pues las tasas que había, etcétera, y que viene a concluir que el 93% de las entidades locales ya disponía de ordenanza fiscal y que normalmente se viene recaudando una media de el 60% de los costes, no como ahora, en teoría, según la ley 722, pues tenemos que recaudar el 100% de los costes, ¿vale? Entonces, bueno, ahí se ha venido produciendo en los últimos años un inevitable encarecimiento de la recogida, lógicamente, y debería encarecerse mucho más porque todavía se requiere mucha más inversión y se requiere mucho más recursos para atender a todo este problema de los residuos, ¿vale? ¿Tiene que ser una tasa o tiene que ser una prestación patrimonial no tributaria? Bueno, a la figura aquí escogida en nuestro país normalmente es la tasa y vamos a ver que en la inmensa mayoría de los municipios pues se va a imponer una tasa y hay alguien por ahí que tiene el micro abierto. Sí, por favor, no sé si es Cecilio. Gracias. Va a ser polémico en algunos casos donde se presta el servicio mediante gestión indirecta a través de un concesionario o a través de una empresa pública, sí tendría que ser prestación patrimonial de carácter público no tributaria. No sé lo que dirán los tribunales, esto será objeto seguramente de alguna impugnación, pero veo difícil, o sea, seguramente que los tribunales mantendrán el carácter de tasa por una serie de circunstancias. En primer lugar, que el servicio es obligatorio, por lo menos en los usos domésticos, en los residuos domésticos, y aunque es subsidiario en el comercial no peligroso y demás, pues bueno, hay ayuntamientos que han establecido los dos tipos, hay tasa para los residuos domésticos y prestación patrimonial de carácter público no tributario para los residuos comerciales o industriales, pero eso tiene, yo creo, una trascendencia, digamos, secundaria y al final es una cuestión de nombre, pero que bueno, que puede tener su problemática jurídica y que puede ser que alguna ordenanza a lo mejor se anule por eso. La diferencia es que en la tasa tú puedes recaudar como máximo el coste del servicio, no más. Mientras que en la prestación patrimonial de carácter público no tributario, en principio no hay ese límite, aunque tampoco es seguro que puedas recaudar mucho más o que puedas hacer negocio con una prestación patrimonial de carácter público no tributario. Eh, Entonces, ¿cuáles son los residuos municipales? Pues los de origen doméstico, incluidos pues, cartón, papel, metales, bioresiduos, en fin, ya sabemos, los tenéis ahí. Los residuos mezclados y los recogidos de forma separada procedentes de otras fuentes, cuando sean de similares. No son residuos municipales los de la agricultura, la silvicultura, la pesca, las fosas sépticas, la red de alcantarillado. Esos no entrarán lógicamente en la tasa ni se podrá repercutir el coste. Y en cuanto a los que, bueno, pues en las industrias
normalmente los que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio o industria, pues posiblemente que no se recojan por el municipio tampoco entrarán. Eh, Vamos a ver. Bueno, esto ya lo he comentado. Cuando el servicio se presta mediante una empresa municipal o la gestión indirecta por un eso, mm, puede que tenga que ser prestación de carácter público, no tributaria y no tasa, aunque insisto que la diferencia de efectos tributarios es poca, ¿no? Em, Voy a ir rápido porque esto es como muy técnico también. Otra solución, otra posible, que no se está haciendo por las entidades locales, es tratarlo como precio público. No es propio del precio público porque son servicios de recepción eh, obligatoria en este caso, el precio público sería de recepción voluntaria. Mm, Los residuos domésticos obligatoriamente los tienes que depositar en los contenedores, etcétera, y es obligatorio para los ciudadanos y si no, pues pueden tener una sanción y por lo tanto la figura más adecuada pues es la tasa, ¿vale? Esto ya lo hemos visto, que el importe no podrá exceder de tal. Y aquí hemos recogido una serie de conclusiones del Tribunal Supremo, de sentencias que ya vienen saliendo, porque al obligar, digamos, la Ley 7/2022 a que sea una tasa que se refiera a la tributación por generación de residuos, pues ¿cómo lo hacemos? Porque claro, pesar lo que echamos cada día y que conste ese pesaje en algún sitio o ver el volumen, etcétera, ahora veremos cómo lo hacen en otros países, pues esto directamente lo que dice la ley por generación exactamente, pues no se puede hacer. Hay que acudir a figuras, por razones de gestión, hay que acudir a figuras, pues según las actividades de que se trate, pues hacer unos cálculos de los residuos que se están generando y según esos cálculos, pues cobrar, ¿no? Em, entonces, en principio, ese distinguir según actividades, hay algunas sentencias del Tribunal Supremo que dicen que es válido en tasas anteriores a la Ley 7/2022. El criterio de localización, que en algunos municipios se ha establecido, es decir, categorías de calles, calles principales, calles de primera, calles de segunda, etcétera. También hay alguna sentencia, como esta de 2012, ya anteriores, sobre otras ordenanzas que venían, bueno, pues avalándolo. El, el valor catastral, que va a ser seguramente, luego lo veremos, cuando entremos en las ordenanzas de aquí de Madrid, de la Comunidad de Madrid, van también en algunos casos anteriores ha habido sentencias favorables y incluso en esta sentencia de 2024 del Ayuntamiento de Barcelona que ligaba la tasa de gestión de residuos al consumo de agua, que en principio se anuló por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pero que el Supremo dijo que sí que era válido y que se podía suponer o presuponer que si se consumía más agua generaban más residuos, ¿no? Aquí tengo algunas más. La sentencia del TSJ de Madrid de 2009 del Ayuntamiento de Madrid, que referida a inmuebles que puedan ejercerse en actividades económicas y tengan uso catastral distinto al de almacén, en que se establecía el valor catastral y los usos catastrales se dio también por válida. Esta de Andalucía, del Ayuntamiento de Armilla, que valía también el tipo de actividad, superficie, localización y carácter de gran superficie en la tasa de residuos. Esta de 19 de enero de 2024 del Ayuntamiento de Algeciras, la superficie del local y la localización.
y, como he dicho, la del Ayuntamiento de Barcelona de la tasa de agua. Entonces, la dificultad aquí, bueno, pues va a estar en ese pago por generación, cómo van a interpretar los tribunales si se cumple lo que dice la ley de residuos de pago por generación o no, dependiendo del detalle con que se haya calculado seguramente esa aproximación a lo que puede ser la generación de residuos en cada contribuyente, ¿no? Entonces, motivar la relación entre la cuota y el volumen de residuos que se produce. Cuanto más las ordenanzas tiendan a eso, van a tener menos riesgo de ser anuladas, y veremos que en otros países y aquí en España en algunos sitios, pues ahí las tecnologías se han aplicado para tener, digamos, más información. Y a partir de aquí, si te parece, Quique, eh, pues podemos hablar del estudio económico financiero que va a determinar cuál es el importe global como máximo podemos recaudar de la tasa, que tengo que decir que Enrique es el padre, o sea, todo lo que pase en Fuenlabrada, la culpa la tiene Enrique, es el padre de la ordenanza de la ordenanza fiscal de tal, y el estudio económico financiero, pues se le ha tenido que trabajar bastante también, y de esa manera vemos un poco, y luego ya seguimos con cosas más prácticas, digamos, de la ordenanza de Madrid y de las tasas de aquí y de los posibles motivos de impugnación. Vemos un poco la dificultad de determinar exactamente los costes directos, los costes indirectos y demás. Y así que cuando quieras, Enrique. Vale, te voy a Yo, compartir mi pantalla, ¿vale, Eulalio? espera, creo que tengo que dejar de compartir Sí. yo, ¿no? Un momento, a dejar de compartir. Ok, Venga, pues comparto vale. yo. Pues aquí. Vale, ahí veis únicamente la pantalla, ¿verdad? Mm. Bueno, pues lo primero agradeceros a TAC Madrid y a mi querido compañero Eulalio por la oportunidad de estar aquí con vosotros y hablar de este tema que la verdad es que resulta bastante interesante a la par que problemático. Sí, es la Bueno, plataforma. Nosotros, como ATAC, participamos en la plataforma por la justicia fiscal y en concreto la plataforma por la justicia fiscal de Madrid, de la que soy coordinadora, pero vamos a decir que la organización realmente se la vamos a atribuir a la plataforma. perfecto, pues mi más sincero agradecimiento también a la plataforma por la oportunidad de estar con todos Gracias a vosotros. vosotros. Bueno, pues vamos a empezar con los antecedentes muy brevemente porque Eulalio ya ha hecho una exposición bastante acertada y quería puntualizaros tres cuestiones. En primer lugar, venimos de un escenario en el que teníamos la tasa por la prestación del servicio de recogida de que a todos nos sonará de residuos sólidos urbanos. Era conforme este tipo de residuo que era de competencia municipal estaba definido conforme a la anterior legislación. La nueva Ley 7/2022 transforma el concepto y establece que el servicio de competencia municipal es el de gestión de residuos domésticos, es decir, pasamos de residuos sólidos urbanos a residuos sólidos domésticos. Por lo tanto, las tasas que en su caso, como hemos visto antes en la presentación de Eulalio, estuviesen establecidas en los ayuntamientos, pasaban de un tipo de gestión de un residuo a otro tipo. Sin embargo, no todos los ayuntamientos disponían de, aunque sí en la mayoría, no todos los ayuntamientos disponían de esta tasa ni la tenían ordenada. Hubo un boom hace como 15, 20 años de ayuntamientos que bajo una premisa neoliberal suprimieron la tasa diciendo que lo absorbía el impuesto sobre bienes inmuebles, nada lejos de la realidad. Entonces, claro, muchos ayuntamientos que ya no disponían de esta ordenanza, al encontrarse con la nueva imposición legal de la Ley 7/2022 de tener que tener una tasa, una prestación patrimonial de carácter público no tributario que financiase este servicio, pues se han visto en serios problemas, sobre todo de naturaleza política, más que de naturaleza técnica. Esta ley, en el artículo 11.3, que nos imponía establecer a los ayuntamientos una tasa, una prestación patrimonial de carácter público no tributario, nos daba un plazo máximo de 3 meses desde su entrada en vigor
para que lo estableciésemos. Claro. También estábamos todos un poco a la espera de saber si esta ley que salió del Congreso de los Diputados iba a ser impugnada o no, o si finalmente también se oían voces de que se podría haber cambiado en lugar de a través de la figura de la tasa, a través de la figura del impuesto, porque al final lo que se pretende de pagar por generación atiende más a un comportamiento ciudadano que a la prestación del servicio como tal. Bueno, finalmente se ha quedado como una tasa y nos lo hemos tenido que guisar las entidades locales. Entonces, el plazo máximo que teníamos para establecer esta tasa era el 10 de abril de 2025, coincidiendo con un plazo que hemos dicho de 3 años desde la entrada en vigor. Pero tenemos un problema con el principio de devengo. A ver si carga. Ah, vale, sí está cargando, perdón. Con el principio de devengo de las tasas, que se de un servicio de naturaleza periódica, es decir, que no es como los servicios de actividades deportivas, que tú según vas a la actividad deportiva pagas, que eso es un devengo instantáneo, sino que es un servicio que además de ser periódico, es de recepción obligatoria. El devengo, según la ley de haciendas locales, se iba a producir el 1 de enero de cada ejercicio. Entonces, tendríamos que tener las entidades locales adaptadas nuestra ordenanza fiscal a la nueva tasa que nos obligaba la Ley 7/2022 antes del devengo, que es cuando nace la obligación al pago de la tasa. Entonces, eso se circunscribía al 31 de diciembre del 2025 y no hasta el 10 de abril como el plazo que nos daba de 3 años la ley. Esto nos supuso, la verdad, que a los ayuntamientos una enorme dificultad porque íbamos con el tiempo bastante pillado para hacer toda la tramitación administrativa, el procedimiento de aprobación de la nueva ordenanza, y algunos se planteaban la posibilidad de que concluyese el procedimiento una vez pasado el 31 de diciembre de 2024, pero eso iba a tener serios problemas en cuanto a que los que, por ejemplo, tuviesen ordenada la tasa anterior de recogida de residuos sólidos urbanos, al tratarse también de un devengo periódico, podríamos incurrir en un supuesto de doble imposición. Si exigíamos la tasa a partir de 2025, la nueva tasa de residuos, como nos dice la Ley 7/2022, y al mismo tiempo la anterior tasa. Podemos incurrir en una serie de problemas de doble imposición. Entonces, tasas, para establecerlas, tienen un documento preceptivo que es el informe técnico económico, que trata de ordenar los costes, en este caso del servicio municipal, y luego distribuir o determinar, mejor dicho, la cuota que cada usuario beneficiario de ese servicio va a abonar. Una nota característica de las tasas por la prestación de los servicios es que los ingresos previstos por el pago de estas tasas por los usuarios de este servicio no puede ser superior al coste que representa para el ayuntamiento. Esto es lo que denominamos el principio de equivalencia. No obstante, al señalar en el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 que la tasa no tiene que ser deficitaria, superaba este principio de equivalencia llevándolo a su máximo exponente, teniendo que igualar en el informe técnico económico que tenemos que plasmar el coste efectivo, la previsión de ingresos por la prestación de este servicio con los costes efectivos. Y vamos a pasar a desarrollar ahora mismo estos 3 puntos. En la ley de haciendas locales establece también. Ay, no sé si lo voy a poner más grande para que lo podáis ver mejor. Ahí, vale. En la ley de haciendas locales se establece una enumeración muy básica y muy genérica de los costes que debemos imputar en el servicio para hacer el estudio técnico económico, en el artículo 24.2. No hay un gran desarrollo normativo sobre la materia, por lo que al final los ayuntamientos tenemos que intentar de dotar nuestros documentos administrativos de cierta coherencia con el resto del ordenamiento jurídico. Por eso, nosotros para determinar ya no solo qué costes, sino el importe de esos costes, nos circunscribimos a la orden del coste efectivo de los servicios, que voy a señalar posteriormente, que señala que los costes que tenemos que imputar para la determinación del coste efectivo del servicio son los previstos en la última liquidación del presupuesto aprobado, las obligaciones reconocidas netas. Pero claro, al señalar la norma como coste efectivo del servicio, no podemos hacer previsiones de costes o determinar costes muy, muy, muy al alza, por así decirlo.
Luego, además de estos, como ha señalado también antes Eulen, en el artículo 11.3, señala otros costes distintos y concretos que tenemos que tener en cuenta para el estudio técnico económico, como son, ahí va, perdonar, como son, por ejemplo, los costes de vigilancia de las operaciones, el mantenimiento y vigilancia, cierre de vertederos, etcétera. Y una gran novedad es que, si bien es cierto que no es un coste, ha de ser también restado al total de los costes los ingresos de la responsabilidad ampliada del productor, que es una novedad que incluye para determinar los costes totales que hay que repercutir en los usuarios y beneficiarios del servicio de la tasa por la prestación del servicio de gestión de residuos domésticos. Es lo que os he comentado ahora sobre la orden del coste efectivo del servicio para determinar los costes. Y esta es una gráfica muy breve para que entendáis los costes, entre otros, que hemos tenido en el Ayuntamiento de Fuenlabrada a la hora de determinar la cuota tributaria. Si os interesa, lo tenéis a vuestra disposición en el portal de transparencia. También, si os interesa saber de otros ayuntamientos más de menor población, tenéis a vuestra disposición también el portal de transparencia en los ayuntamientos de Olmeda de las Fuentes y Pezuela de las Torres, aquí en Madrid. Y bueno, pues con carácter general diferenciamos entre costes directos y costes. Un segundito, disculpa. Entre costes directos y costes indirectos. Y luego, como hemos señalado, la novedad que introducía la ley 7/2022 sobre los ingresos de la responsabilidad empleada del productor, que habrían que restarlos. Entonces, al final nos encontramos con un coste del servicio de 8.600.000 aproximadamente que teníamos que después distribuir en los beneficios del servicio para atender al principio de pago por generación y las finalidades parafiscales, las finalidades medioambientales, mejor dicho, perdón, con las que pretendía la imposición de esta tasa, la Ley 7/2022. Una vez que teniendo todos los costes, tenemos que diferenciar entre cuáles son los costes fijos, que son los propios del servicio, cuya cantidad no se ve alterada por agentes externos, como el comportamiento medioambiental de los beneficiarios, y los costes variables, que son aquellos que dependen, en contraposición, de los comportamientos medioambientales de los usuarios. Así, el servicio de recepción obligatoria de competencia municipal de gestión de residuos domésticos se divide en tres principales actividades: la de recogida, transporte y tratamiento. Atendiendo a la definición que podéis ver en pantalla, que no es otra que la prevista en la Ley 7/2022, podemos determinar que dentro de los costes fijos van a estar los costes de recogida y transporte de residuos, porque no van a variar en función de los comportamientos de los usuarios del servicio, y en los costes variables los costes de tratamiento de residuos. ¿Vale? Y así es como lo hemos hecho en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a partir de la información de la última liquidación del presupuesto disponible. Hemos cogido la clasificación por programas en cuanto a costes fijos, los de recogida de residuos, como hemos señalado ahora, y los de gestión de residuos sólidos urbanos, son también los de transporte de residuos. Y en los costes variables, como hemos señalado anteriormente, los de tratamiento de residuos. Una vez determinados esos dos bloques, a partir de aquí vamos a determinar la cuota tributaria, porque en la tasa tenemos que tener en cuenta, por un lado, la capacidad económica y, por otro lado, el principio que introduce esta nueva Ley 7/2022 de pago por generación, que vamos a tenerlo en cuenta a través de los costes variables. Bueno, esto fue la distribución que al final derivó de esta clasificación que hemos hecho ahora. Entonces, en cuanto a la determinación de la cuota tributaria, hemos establecido primero una cuota fija que atiende a la recepción obligatoria y a la capacidad económica, y con esto nos hemos enfrentado a una enorme dificultad, porque el elemento que disponíamos para determinar la capacidad económica de los generadores de residuos, de los beneficiarios del servicio, no era otro que el lugar donde generan estos residuos, que son los domicilios o los locales comerciales, respecto a los residuos asimilados a domésticos. Entonces, el elemento cuantificable que pudiese determinar la capacidad económica de los mismos era el valor catastral del inmueble donde los generaba. Además, para determinar el valor catastral no solo se tiene en cuenta, por ejemplo, los metros cuadrados de la vivienda, sino también su ubicación, etcétera. Entonces, era, a nuestro juicio, el elemento objetivo más fácil
para determinar la capacidad económica. Y al final concluimos esta fórmula para determinar la cuota fija. Hay otros, si podéis ver otras ordenanzas fiscales de la tasa, vais a ver seguramente que con mayor repetición aquellos que establecen una cuota fija por valores catastrales, pero por franjas. Por ejemplo, de 0 a 100.000 euros de valor catastral, una cuota fija. Y de 100.000 a 200.000 otra, y de 200.000 en adelante a otra. Esto también se valoró, pero en mi opinión, era profundamente contra el principio de capacidad económica, porque al final te encontrabas con inmuebles, por ejemplo, con 201.000 euros de valor catastral, que estaban pagando exactamente la misma cuota fija que aquellos que tuviesen 2 millones, por ejemplo, de valor catastral. Entonces, para mí, lo más justo y lo que atendía más de forma más ortodoxa al principio de capacidad económica era prorratear los costes fijos entre el total del valor catastral de los inmuebles de Fuenlabrada y multiplicarlo por el valor catastral de cada inmueble del usuario del servicio o generador de residuos, que es el obligado al pago de la tasa. En segundo lugar, teníamos que establecer también una cuota variable para que atendiese al principio de pago por generación. Y claro, cuando se trata de viviendas, pues ahora mismo, como ha señalado antes Eulalio, en España no disponemos de una tecnología avanzada ni instaurada en la mayoría de los municipios, ni menos que decir en los ayuntamientos, en los municipios pequeños, que permitiese, como por ejemplo hay en otros países del norte de Europa, que con una tarjeta pudiésemos medir la cantidad de residuos en composición y cantidad que llevábamos a los diferentes cubos de basura. Entonces, la única determinación objetiva que disponíamos para determinar o sea, para atender al principio de pago por generación no era otra que el número de empadronados que hubiese en cada inmueble donde se generan los residuos. No obstante, en cuanto a los inmuebles que tienen un uso de catastral distinto al residencial, es decir, locales comerciales, oficinas u otros en los que se realizase una actividad económica, tendríamos que atender, o sea, decidimos atender al tipo de actividad y a una clasificación que nuestro director general de Economía Circular estableció en función de las actividades. Pues, por ejemplo, los que tengan una actividad en el epígrafe del impuesto a actividades económicas de restauración van a ser potencialmente mayores generadores de residuos de los que tengan una oficina, un despacho de abogados, o una consulta. Entonces, esa fue la forma de determinar la cuota variable para tener el principio de pago por generación de los locales distintos de vivienda. Luego, una cosa muy importante que me gustaría traeros a colación y que también nos sucedió es en aquellos inmuebles donde o bien no encontrásemos ninguna persona empadronada o no se realizase ningún tipo de actividad o solares, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de construcción y entonces no podemos medir la potencial generación de residuos en estos inmuebles vacíos, por así decirlo. Esto fue solucionado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2018, si no recuerdo mal, sobre la ordenanza de la tasa del Ayuntamiento de Madrid, que señaló que la tasa se exige por la mera recepción del servicio de competencia obligatoria. Por lo tanto, en todo caso, los inmuebles, los inmuebles que no cuenten con una persona empadronada o donde no se realice una actividad deberán de pagar la cuota fija, atendiendo a la capacidad económica, por la mera recepción obligatoria del servicio y no pagarán obviamente la cuota variable. Y bueno, esto es la fórmula que utilizamos en Fuenlabrada para determinar la cuota variable. Y por último, en cuanto al contenido del informe de técnico económico para atender al principio de equivalencia, como hemos dicho anteriormente, las tasas se caracterizaba porque no puede exceder en su conjunto el importe previsto por la recaudación de las mismas, no podrá exceder en su conjunto del coste real y efectivo, y esto ha sido superado por el artículo 11.3 de la Ley 7/2022, que establecía que era no deficitaria. Entonces aquí podéis ver en el cuadro los costes totales que hemos señalado anteriormente. Ahí va, perdonad, que estoy seleccionando y se va. Los costes totales de 8,6 millones de euros y los ingresos, atendiendo a las fórmulas que os he puesto anteriormente en las pantallas, de tanto por la tarifa fija que atiende a la cuota por la capacidad económica, como la tarifa variable por el pago por generación, y el cumplimiento del principio de equivalencia, que tienen que ser los ingresos exactamente igual al coste total, atendiendo al principio de que la tasa no sea deficitaria.
Y bueno, el apartado cuarto del artículo 11 de esta ley establece una serie de beneficios fiscales, por así determinarlos. Es verdad que no concreta si estos tienen que ser bonificaciones, es decir, que el coste, o sea, que la menor recaudación lo asume como coste fiscal el ayuntamiento o como una reducción en la cuota, que ya veremos cómo se pronuncian los tribunales sobre, porque, claro, atendiendo a un menor comportamiento, a un mejor comportamiento medioambiental, el usuario del servicio se va a ver beneficiado por una reducción en la cuota. Entonces, lo que deje de pagar el buen ciudadano, medioambientalmente hablando, por así decirlo, lo tendrá que abonar el resto para cumplir estrictamente con el principio de que la tasa no sea deficitaria. Veremos cómo se pronuncia sobre esta cuestión los tribunales. Entonces, este artículo no aclara cómo debemos de configurar las entidades locales este beneficio fiscal, pero nos establece una serie de ordinales posibles. En Fuenlabrada, por ejemplo, el más sencillo nos pareció el de la diferenciación o reducción en los supuestos de participación y recogida para posterior para preparación y reutilización a través del punto limpio. También, por ejemplo, para este año vamos a llevar las composteras y la diferenciación o reducción para personas y unidades familiares que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social. Una cosa que sí que me gustaría traeros a colación es os vais a encontrar también con un montón de ordenanzas fiscales que introducen beneficios fiscales a familias numerosas. Y considero que es un beneficio fiscal que es profundamente contrario a la finalidad de esta nueva tasa, que no tiene naturaleza fiscal, sino medioambiental, al estar en una ley también medioambiental. Porque si bien es cierto que en una familia numerosa, cuanto más personas la integren, van a tener que asumir más costes, nunca va, o sea, no va siempre estrictamente ligado a una menor capacidad económica, y todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Y además, en este caso, debiendo atender esta tasa al principio de pago por generación, sí que colisiona frontal y directamente contra este principio el establecer una reducción en lo que ha de asumir del coste de la gestión de los residuos un obligado tributario que tenga la consideración de familia numerosa, cuanto son más personas potenciales generadores de residuos. Eso lo dejo abierto si lo consideráis a posterior debate. Y aquí os traigo unos gráficos de cómo hemos distribuido en estos tres ayuntamientos que os he comentado, con la enorme diferencia de población y de realidades, para determinar la cuota de la tasa. Y la problemática que hemos tenido. Pues en Fuenlabrada, por ejemplo, la problemática que tuvimos es que teníamos que cruzar el padrón catastral, que es donde estaban los bienes inmuebles, porque hemos dicho que circunscribíamos el obligado al pago al inmueble donde se generaban esos residuos para atender a la capacidad económica con su valor catastral, y al principio de pago por generación con el número de empadronados. Pues la dificultad que teníamos es que no hablaban el mismo idioma, por así decirlo, el padrón catastral, que nos lo envía la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con el padrón de habitantes, en cuanto a la denominación de la calle. Es verdad que, claro, esto, por ejemplo, en los ayuntamientos de Olmeda y Pezuela, pues a lo mejor eran 1000 registros. Entonces, esto nos podríamos permitir el lujo de hacerlo en un par de semanas, y hacerlo a mano. En un ayuntamiento de Fuenlabrada con 72.000 inmuebles tuvimos que hacer una serie de operaciones que requieren mayor especialización tecnológica. Y si bien es cierto que claro, nos ha venido bien porque ha habido una modificación en un Real Decreto sobre el padrón de habitantes, que dice que uno de los datos que tiene que tener la inscripción del padrón es que es la referencia catastral. Por lo tanto, no hay mal que por bien no venga. Y bueno, este es el cuadro respecto a los inmuebles usos distinto a residencial, es decir, locales, comerciales, oficinas, etcétera. Y un comentario sobre la dificultad que nos encontramos en Fuenlabrada, que tuvimos que sacar a la inspección de tributos a actualizar el censo de actividades económicas, porque efectivamente no lo teníamos ligado a la referencia catastral. Entonces, luego a la hora de cruzar epígrafe de AE, tipo de actividad económica, es decir, la matrícula que nos da todos los años la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre el IAE, con el padrón catastral, pues otra vez no hablaban el mismo idioma.
Luego, para terminar, voy a hablar muy breve de las notificaciones. Al final, al tratarse también de un tributo de cobro periódico, como puede ser el IBI, que todos, o el numerito del coche, que todos lo conocemos, este se notifica a través de una publicación edictal en el boletín oficial y luego, si los ayuntamientos tienen la deferencia de mandar una carta, un recibo o ponerlo en la sede electrónica para que atendamos al pago. La ley nos dice que en el primer año de alta de un tributo de cobro periódico como es este de la tasa, tenemos que notificarlo individualmente. Pues nosotros hemos procedido a notificarlo individualmente con acuse de recibo. Pero claro, esto luego tiene unas derivadas en el periodo voluntario de pago. Porque nos dice la Ley General Tributaria que los de cobro periódico tendrán un plazo de no inferior a 2 meses que tendremos que establecer en ordenanza, como por ejemplo nosotros hemos establecido del 1 de junio al 31 de julio. Pero claro, si lo tenemos que notificar, el artículo 62.2 de la Ley General Tributaria te da otro plazo, que es en función de si se notifica en la primera o la segunda quincena. Entonces nosotros para solventar esta problemática, esta falta de coordinación entre un periodo voluntario y el otro, al ser el primer año de exacción obligatoria de este tributo, hemos tratado de darle mayores garantías de pago a los contribuyentes y en cualquier caso pues o ampliar hacia adelante o hacia atrás el periodo voluntario de pago. Y con esto concluyo mi presentación. Y doy paso a Eulalio, que creo que va a hablar sobre las impugnaciones de la tasa. Y si me da tiempo, también os aporto comentarios sobre la de Fuenlabrada. Muchas Ya gracias, está. Enrique. Gracias. Muchas gracias, Quique. No sé si se ve ya la presentación otra vez, la mía. Sí, sí, Vale. ya se ve. Pues entonces, ¿qué van a hacer las ordenanzas que hace la de Madrid? ¿Qué van a hacer las ordenanzas en general? Van a tener una cuota fija, por un lado, para cualquier usuario, incluso para viviendas vacías. Esa cuota fija, en principio, va a repercutir los gastos fijos del servicio, gastos que haya mayor número de residuos o menor, siempre van a estar, siempre va a haber contenedores, camiones, etcétera, y una cuota variable, ¿vale? Que irá en función de pues, los residuos que se generen. Puede ser en algunos sitios cuando compran la bolsa de basura, ahora lo veremos, pocos, pero en la mayoría de los casos por una cuantificación aproximada de los residuos que se están produciendo en función de los recogidos el año anterior, ¿no? Y la cuota fija pues va a ser en el caso de negocios o actividades, pues por el tipo de actividad, en el caso de viviendas puede ser la superficie, puede ser el valor catastral, puede ser la ubicación, ahora lo veremos. Bueno, esto es más o menos lo mismo, lo vamos a pasar. Sí decir que el principio de capacidad económica debería reflejarse más en las tasas, mm, casi nunca se refleja exactamente, pero bueno, de alguna manera la mayor parte de las ordenanzas van a ir referidas al valor catastral y sí que alguna relación con la capacidad económica de las personas tiene, ¿no? Eh, lo dificultoso aquí es la medición de forma individualizada, la medición el pago por generación de residuos de forma individualizada, pero veremos que sí que hay, bueno, pues en el extranjero, en algunos países que sí que han ido a esa tal. Y antes de entrar en cómo lo han hecho en Europa, en el mundo, etcétera, hay una sentencia ya del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 27 de junio de 2025 que anula la ordenanza de Bétera, ¿vale? Del Ayuntamiento de Bétera. Y incluso la ordenanza, aunque dice la propia sentencia que la ordenanza es anterior a la Ley 7 de 2022, pero que ya tenía que haber recogido porque estaba en vigor la Ley 7 de 2022, tenía que, o sea, perdón, eh, es anterior al plazo que la Ley 7 de 2022 había establecido de entrada en vigor, pero ya estaba en vigor la ley, y tenía que haber hecho ese criterio de reparto del coste del servicio en función del pago por generación. Y aquí se carga la ordenanza y anula toda la ordenanza y por lo tanto todos los recibos porque no justifica, dice, la aplicación de una misma tasa para todas las viviendas
sin distinguir metros cuadrados, número de ocupantes, consumos de agua, existencia de jardín o cualquier otro parámetro que justifique el respeto a los principios de proporcionalidad, capacidad económica y equidad. No se podía poner tanto por vivienda, ¿no? Y ya está, ¿no? Bien, ¿qué se hace en Europa y en el resto del mundo? Pues hay una tendencia creciente hacia la implementación de sistemas tarifarios basados en la generación efectiva de residuos para, bueno, pues establecer este tipo de figuras tributarias medioambientales o que tienen que incentivar conductas de cara al reciclaje y clasificación de los residuos. Y bueno, en algunos municipios españoles, menos de un 1%, también se ha ido a esta medición personal. En Suecia, por ejemplo, pues se basa en el peso. Se paga la cantidad de residuos que generan los hogares, se depositan en unos contenedores especiales y esos contenedores son pesados por los vehículos de recolección y ya está, se registra el peso según el peso de los residuos que se hayan producido, se cobra. Y esto está en Suecia, un éxito que no hay en ningún otro país. De más del 99% de los residuos domésticos están reciclados o convertidos en energía. Y al vertedero va menos del 1%. Mm, Los demás países ya veremos que no llegan ni mucho menos, se quedan ya en el 50, en el 60%, ¿no? Países Bajos. Aquí no es por peso, pero es por volumen en lugar del peso. Pagan por una unidad de volumen de los residuos no reciclables, los que son clasificados, vidrio, plástico, en fin, etcétera, orgánica, esos no pagan por ellos, pero pagan por los residuos no reciclables. Entonces, lógicamente, incentiva tal. En función del volumen del contenedor. Hay contenedores de distintos tamaños, cada vivienda tiene uno, y tienen la obligación de sacarlo el X días, los días que tengan, y según el tamaño de ese contenedor son los residuos que proceden y a esto están consiguiendo ya tasas de reciclaje superiores al 50%, muy distintas de las de Suecia, pero bueno, superiores al 50%, aquí estamos en el 40%, ¿vale? En Italia está la tasa la Tari, la tasa rifiuti, rifiuti son residuos en italiano, que está creada por una ley de 2013 ya y que tiene una estructura de cuota fija y una cuota variable, como hemos visto anteriormente. La cuota fija pues los costes fijos de servicio, los costes generales de servicio, la infraestructura, el personal, etcétera, y la cuota variable según el volumen de estimado de los residuos generados. Y depende de varios factores, el número de residentes en cada vivienda y para las empresas según la actividad económica, ¿no? Y bueno, la tasa penaliza bastante a los grandes generadores, bueno, penaliza, ¿no? Le aplica lo que le tiene que aplicar, vamos. Y también está siendo bastante efectiva. Y luego, dependiendo de los municipios, porque hay mucha variedad también, y la autonomía local en Italia y en las regiones, pues en regiones como hay municipios con tarifas basadas en peso también, o el propietario del que produce los envases, los residuos, tiene que pagar. Y en regiones como Lombardía, por ejemplo, en cobro por peso, están logrando tasas de reciclaje superiores al 70%. En Parma, por ejemplo, hay programas de recogida puerta a puerta, también lo hay en algún municipio español, que incluyen incentivos económicos también a quienes generan menos residuos no reciclables, como es puerta a puerta, ya eres tú, el nombre y apellidos, el residuo, el recipiente con el residuo tiene su ficha, su nombre y apellido y se cobra según eso. En Alemania, pues hay unas tasas calculadas por volumen y frecuencia de recogida, según el tamaño del contenedor de residuos no reciclables y la frecuencia, si se recoge cada 3 días, si cada 2 días, etcétera. Y ahí, bueno, pues pueden optar por o contenedores de menor capacidad y reducir la frecuencia,
para disminuir costes, entonces pagas menos. Me estoy hablando de los residuos no reciclables, los otros no se cobran, digamos. Eh, Hay un sistema también de depósito de envases, es decir, que lo que hacíamos antiguamente con las botellas de vidrio, los consumidores pagan un importe adicional al adquirir las botellas o las latas y luego recuperan, al devolver los envases, les devuelven el dinero. Bueno, pues esto está siendo, parece ser, un éxito bastante importante y está alcanzando unas tasas de retorno superiores al 90%. Evitando pues, gran cantidad de envases vayan a los vertederos. En Bélgica, en Flandes concretamente, pues según el tipo y volumen de los residuos generados, los no reciclables tienen un coste mayor, los otros también se cobran, pero con un coste menor. eh, Se promueve ahí unos compostadores domésticos que ahí te dan unas ayudas, te dan unas subvenciones y tú en casa tienes tu pequeño compostador y eso hace que a lo mejor cada 15 días o un mes o cuando sea es cuando los residuos orgánicos pasa el camión correspondiente y los sacas y ya va, digamos, prácticamente compostado. Y ahí están en unas tasas del reciclaje del 70% también, con una reducción muy significativa también de residuos no reciclables. Este es el caso de San Francisco. San Francisco en Estados Unidos es la ciudad más avanzada, digamos, en este sentido. Pagan únicamente el impuesto, la tasa o el impuesto por los residuos no reciclables están obligados a separar luego los orgánicos y todo lo demás con unas sanciones económicas muy fuertes, unas sanciones económicas muy importantes. Aquí, más que el instrumento tributario, es la vía, digamos, sancionadora y están consiguiendo una tasa superior al 80% de reciclaje. En Corea del Sur se paga por bolsa prepagada, es decir, cada vez que adquieres bolsas de basura específicas para los no reciclables, las otras, las de los reciclables no se les cobra el impuesto, pero las de la fracción resto, los no reciclables, ya pagas el impuesto cuando compras las bolsas. Entonces, pues procuras bueno, pues reciclar lo más posible porque las bolsas esas cuestan lógicamente mucho más. Y también hay esto de contenedores inteligentes que te pesan, que tú llegas con la tarjeta, depositas y te están pesando los residuos que depositas y bueno, pues están consiguiendo también tasas del 60% de reciclaje. En Japón, pues hay muchas categorías de separación de los residuos, ¿vale? No solo como aquí, envases, papel, vidrios, también hay metal y orgánica, también hay metales y otros recursos muy específicos, otros residuos muy específicos, determinados tipos de papel cuché, de no sé qué, y se establecen por tipo y por volumen de residuos generados y también tienen una política muy ampliada de responsabilidad del productor, de responsabilidad ampliada del productor y están en un 80% más o menos de reciclaje. Luego, ya en España hay algunas ordenanzas, he puesto aquí algunos ejemplos. La de Zaldivia en Guipúzcoa utiliza un sistema de contenedores de diferentes tamaños, adaptado a la fracción de residuos, y esto permite ajustar el volumen de recolección de necesidades a cada hogar o comercio, facilitando la separación en origen. Es una recogida prácticamente puerta a puerta y el contenedor tiene pues, el nombre del contribuyente, ¿no? En Sporles, en Mallorca, es también por la compra de las bolsas de las bolsas de basura. En Argentona, en Barcelona, también pues, sistema de pago de bolsas. Y en algunos municipios de Castellón, bueno, pues por los residuos tratados en puntos limpios también se tiene una bonificación que, bueno, pues que hace que la gente lo utilice más. En Barcelona, como hemos dicho anteriormente, había una cuota fija de otra variable y la variable iba ligada
al consumo de agua, que al final el Tribunal Supremo la ha validado, como os decía anteriormente. En Badajoz, una cuota fija y otra variable en función de los metros cuadrados del inmueble. Esto es una cuestión ya más discutible, pero bueno, ahí está, esa es la ordenanza de Badajoz. La de Tres Cantos la tengo aquí porque tiene una cuota fija que representa el 40% de la tasa del valor catastral, y el resto depende del número de empadronados en la vivienda, y luego tiene una serie de bonificaciones por criterios medioambientales, de compostaje, de los que acuden al punto limpio, de hasta un 20%. En Elda, por ejemplo, no hay ninguna medioambiental de las bonificaciones, todas son sociales. Pues familias en riesgo de exclusión, eh, que cobran la renta mínima, etcétera. Pero bueno, es una solución también. Eh, Redován no incorpora ninguna medida medioambiental. Es que un municipio pequeño, en muchos municipios pequeños, pues no. Valladolid tiene una parte fija y otra variable en función de la superficie de la vivienda y de las personas empadronadas. Y bueno, tiene un programa de compostaje domiciliario que tiene una bonificación para eso. Y más o menos así van ahí casi todas las ordenanzas ya, como, o sea, no como estas que hemos visto, sino como la de Madrid, que ya entramos en la ordenanza del Ayuntamiento de Madrid, de Madrid Capital. Tiene una tarifa básica que representa la mera posibilidad de utilizar el servicio de recogida y de tratamiento, y que, aunque esté la vivienda vacía, aunque tenga tal, va a pagar la tarifa básica, porque en cualquier momento puede utilizar el servicio. Y luego la tarifa por generación. Representa el valor de cantidad de residuos generados en cada inmueble. Ahora veremos cómo se hace el cálculo, se hace por barrios y demás. Y un coeficiente de el nivel o de la calidad en la separación de residuos, que también se hace por barrios. Y ahora lo veremos con más detalle, ¿vale? Este es el artículo 10 de la ordenanza de Madrid. La tarifa básica en función del valor catastral, la tarifa por generación, residuos generados por persona y año medida en kilos en el barrio en que se ubica. Hay un anexo que lo veremos según los barrios. Y el número de empadronados en el barrio será el que conste lógicamente en el padrón municipal. El coeficiente de calidad de separación según el barrio. Hay barrios que separan muy bien y otros que no, y entonces esos barrios van a pagar más, los que no reciclan, los que no separan, ¿no? En ningún caso, eso sí, tiene un tope, no puede ser más de 20.000 euros lo que tiene que resultar el recibo, pero vamos, está en una media, me parece, de 130, 140 euros el recibo medio. Eh, Aquí están los tramos de valor catastral hasta 42.800, la cuota fija es de 34, la tarifa básica 34,53 euros, etcétera, ¿no? La media pues de 56 o 65 euros los de valores catastrales medios, ¿vale? Y desde 216.800 euros de valor catastral en adelante ya se pone un 0,000 tal euros por cada euro de valor catastral. Y luego la de generación de residuos, pues en barrios que los kilos de residuos generados por persona y año son hasta 130, son 6 euros, de 130 a 165, 7,72, etcétera, etcétera. Ahí los tenéis, ¿no? ¿Esto qué va a pasar? Que hay barrios que van a pagar más y barrios que pagan menos. ¿Cuáles son los que generan más basura, más kilos de residuos generados por cada habitante en cada barrio? Pues veis aquí el Plantío, está verde, y Centro, Sol son los que más, y esos van a tener la cuota aquí, la tarifa por generación más alta de 41,52 euros más de 500 kilos, ¿vale? Y luego ya el resto, los amarillos, son los que pagan menos, los verdes claritos, pues en medio, ¿no? Eh, el coeficiente de la separación de residuos. En barrios en que se separa hasta el 10%, el coeficiente va a ser de 2. Según vamos aumentando, si separa del 90 hasta el 100%, el coeficiente es el 0,60.
lógicamente va a pagar bastante menos. ¿Cuáles son los barrios que más se paran o que mejor se paran? Esto está basado en unos estudios, en los estudios del año anterior, y cada año se irán renovando y podrá cambiar la tasa de cada barrio. Pues aquí están los que más reciclan, son precisamente los de fuera de la M30, los demás se paran. Aquí Moratalaz es el que se lleva, digamos, el más, ¿vale? Hasta un 20%, o lo que sea, ¿vale? Y los que menos, pues los del centro, Chamberí y centro, y el distrito de Barajas. Son los más guarros. Entonces, por ejemplo, es el resumen de la tasa. Esta es la de mi casa. Yo vivo en Usera, en comillas, vamos, aquí en Antonio López, y esta es la tasa de mi casa. Eh, se- el valor catastral son 70.000, luego la tarifa básica son 74,71 euros, que con la que corresponde a ese tramo de valor catastral. Según mi barrio, los kilos de barrio por tonelada le toca la tarifa 3, pues que son 183 kilos por habitante y año, pues 9,48 euros. El coeficiente de calidad, pues no estamos mal, nos toca el 1,70 y total, sumamos la cuota fija, que son 74,71, más la tasa por generación, 16,12, multiplicado por el coeficiente 1,70, total 90,83, que es del recibo que tengo que pagar. Y aquí un cuadro de la revista 20 minutos de cuántos los que más pagan, los que menos. Ves que los que más pagan son aquí el Plantío y el Distrito Centro, que son los que más residuos producen por habitante y tampoco separan mucho las estas, ¿no? Y aquí los verdes son los que menos pagan y luego los siguientes son los amarillos, etcétera, ¿vale? ¿Cuál va a ser el problema? Ahora veremos los motivos de reclamación de la tasa en Madrid, que uno de ellos va a ser lo de por barrios, ¿no? Eh, En los usos distintos a comerciales, los inmuebles de negocios, etcétera, pues irá en función de igual del valor catastral, pero además en función del uso. No será lo mismo un uso hostelero que un uso industrial, que tal. Y también se va a hacer por zonas las toneladas de residuos que se generan en cada zona homogénea. De hecho, se han hecho 6 zonas. La una, pues Arganzuela, Retiro, Salamanca, tal, aquí las tenéis, y la 6 es Centro, la 5 es Villaverde, y se ha calculado en esas zonas, según los residuos que se han venido produciendo el año anterior, la cantidad y se ha aplicado unos coeficientes. Y luego el coeficiente de calidad también de la separación de los residuos según el barrio en que se trata. O sea, más o menos lo mismo. Aquí la cuota tampoco va a superar los 20.000 euros si son de edificios religiosos o de beneficencia, o los 30.000 para los restantes inmuebles no residenciales. Entonces se calcula sobre los kilos y la calidad, los indicadores de separación del ejercicio inmediato anterior. En el primer trimestre de cada año se tiene que publicar esos informes con todos los kilos generados, tal, las toneladas y cuánto se ha reciclado, cuánto se ha separado en cada uno. Y luego las reducciones aquí en Madrid. Y yo también coincido con Kike, lo que ha dicho, esto de familia numerosa no me parece un criterio adecuado y para mí pues no es de justicia fiscal, pero bueno, aquí está. Tiene que ser la vivienda habitual, que esa familia numerosa sea la vivienda habitual de esa familia, lógicamente. Y dependiendo del valor catastral, la bonificación puede ser de hasta el 90% o del 10% en valores catastrales superiores a 408.000 euros, y dependiendo de la categoría de la familia numerosa, si es general o especial. Aquí se van a producir, porque el artículo no dice más, los siguientes problemas. Pero familia numerosa, pero todos tienen que estar empadronados en la vivienda. Y si es familia numerosa, pero solo está empadronado uno, el padre o la madre, o solo los padres y los hijos no.
Esto no lo dice la ordenanza y esto, bueno, pues no lo sé, será motivo luego de recursos o de cosas. Otra bonificación es cuando el contribuyente sea beneficiario del ingreso mínimo vital o de la renta mínima de inserción y aquí la reducción es del 100%. Es decir, no cobran nada, siempre, eso sí, que aparezca empadronado. Esto sí que es importante, que es que para disfrutar de estas bonificaciones, estas tienen carácter rogado y antes del 1 de marzo tienes que solicitar la bonificación. Si no la has solicitado, no puedes disfrutar de la bonificación. Y en cuanto a las viviendas vacías y locales sin actividad, el artículo 14 de la ordenanza, pues lo ha resuelto de aquella manera. Y, pues mira, para no complicarnos la vida, que presenten una declaración responsable antes del 1 de marzo diciendo que está vacía y se acabó. Si no has presentado la declaración, pues ya puedes decir, mira, es que está vacía, vale, pues nada. Eso sí, se le puede en esa comunicación le puedes autorizar a consultar bases de datos al ayuntamiento para que acredite que efectivamente está vacía y en el caso de que no se habilite dicha consulta, pues el ayuntamiento podrá comprobar esas circunstancias y a veces puede tener o pedir a las compañías eléctricas o de gas o de lo que sea, si es verdad que está vacía o no, entonces no habrá consumo, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué reclamaciones se están haciendo tanto a la Ordenanza de Madrid? Bueno, me voy a referir en principio a la Ordenanza de Madrid, pero también al resto de ordenanzas. Luego veremos un poco la de Getafe, así un poco por encima, y alguna más. Puntos polémicos. Pues primero, no hace referencia al número de empadronados. Tú pagas igual independientemente de las personas que vivan en la vivienda. Si lo que te dice la Ley 7/2022 de residuos es que la tasa tiene que recoger el pago por generación de residuos, pues parece lógico que si hay más personas se produzcan más residuos, ¿vale? Entonces, bueno, ese es un punto débil de la ordenanza que puede ser a lo mejor motivo de anulación. Otros motivos de las reclamaciones que están llegando, nosotros nos están llegando también al Tribunal Económico Administrativo de Alcorcón y bueno, de las que nos han llegado hasta ahora pocas, porque todavía se está empezando a cobrar la tasa en Alcorcón, pues muchas reproducen los modelos que andan por aquí por Madrid, incluso pues se queda, es que el Ayuntamiento de Madrid ha incumplido no sé qué, o sea, que lo copian y en todos los ayuntamientos van a ir por aquí, digamos, las reclamaciones y a ver qué dicen los tribunales. En un primer momento, los tribunales económicos administrativos de los propios ayuntamientos, el de Madrid, el de Alcorcón, etcétera, el de Fuenlabrada, no van o sea, van a entender en principio que la ordenanza es correcta. Hasta que no se vayan produciendo sentencias de los tribunales donde, bueno, pues ya tengas algo a que acogerte, como la ley es, bueno, pues deja mucha libertad, no establece una serie de parámetros, pues en principio, si es más o menos racional la ordenanza, los tribunales económicos administrativos van a desestimar esas reclamaciones luego irán a los juzgados, luego al Tribunal Superior de Justicia y luego al Tribunal Supremo y ya ahí pues se irá creando una jurisprudencia que será la que luego al final se tenga que aplicar a las reclamaciones habidas, ¿vale? El número de residuos generados por persona, año y barrio. Pues claro, es que, joder, yo es que puedo generar muy poca basura y en mi barrio todo el mundo genera mucha, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de justicia tributaria para el contribuyente individual, pues no es muy correcto el hacerlo por barrios, ¿no? Esto va a ser también objeto, vamos, está siendo objeto, hay miles ya de reclamaciones que van en ese sentido, ¿no? Y lo mismo del porcentaje de residuos separados correctamente, ¿vale? Eso es lo que hacen en el barrio, pero es que en el barrio unos hacen esto y otros otro, y esto no mide o sea, no tiene por qué afectarme a mí la conducta medioambiental de mi vecino, ¿no? Eh, Efectivamente. Entonces, bueno, pues lo que están reclamando, las reclamaciones que están entrando, pues dicen que hay una omisión de los datos esenciales para la liquidación del tributo, que esos datos para la liquidación del tributo tienen que ir referidos a la situación jurídica y a la situación real del propio contribuyente,
y que aquí hay, en fin, pues, hay una indefensión porque la cuantificación de la tasa se hace de manera genérica, general, etcétera, ¿no? Es como si, bueno, pues yo tuviera que pagar de IBI con un pisito de 50 metros, pues, bueno, pues como vivo en el barrio Salamanca y tal, pues la media del barrio es de tanto, y entonces tengo que pagar eso, ¿no? Luego, el 82% de los costes se están repercutiendo en función de la tarifa básica, de la cuota fija, que va en función del valor catastral, y solo el 18% en función de la generación de residuos. Este es otro motivo de impugnación. Vamos a ver qué dicen los tribunales, porque claro, la ley está diciendo, oiga, aquí lo esencial es que esta figura tributaria vaya en función de la generación de residuos. Lo dice el artículo 11, si mal no recuerdo, de la Ley 7 de 2022. Entonces, bueno, eh, aquí está esta sentencia del 13 de mayo de 2024 que lo dice claro, que se atañe a la determinación previa del volumen de residuos generados por generación en cada actividad individualmente considerada, ¿no? La distribución de costes podría generar también impugnación, es decir, el estudio económico seguramente, ahora lo veremos, pues también tendrá sus vías de escape. Eh, pero sobre todo, por desconsiderar el número de personas que viven en el inmueble, que lo hemos dicho, la situación de cada contribuyente en la separación de residuos, dar el mismo trato a todas las actividades que tienen el mismo uso catastral, aunque resulta evidente que generan distinto nivel de residuos, porque se da un mismo trato a lo mejor a una actividad hostelera que a una deportiva, por agrupar miles de inmuebles en las llamadas zonas homogéneas, que ya no es ya por barrio, porque bueno, distinguir por barrio ya es malo porque individualmente no has distinguido, pero que encima me agrupe barrios para hacer 6 zonas homogéneas en todo Madrid, ya es mucho generalizar, ¿no? Y bueno, y luego se está el tema este que os comenté al principio de que en vez de una tasa, a lo mejor tendría que ser una prestación patrimonial de carácter público no tributaria, al ser un servicio que se presta mediante gestión indirecta por empresas privadas del sector, ¿no? Y bueno, hay algunas sentencias, estas de 2020, 2022 y tal, que vienen a decir que si es así, tiene que ser no tasa, sino tal, ¿no? No se ha tenido en cuenta la responsabilidad ampliada del productor, ni el impuesto especial sobre envases de plástico no reutilizables. Aquí también hay alegaciones que dicen que eso supone una doble imposición, que de alguna, en los contribuyentes, o sea, cuando compramos envases ya ahí va un impuesto, ¿no? Que la tasa carece de mecanismos o incentivos para incentivar la reducción de residuos y el reciclaje, que yo voy a pagar igual, no tengo ningún incentivo para separar más. Pues sí, que la media del barrio, pero eso no. Y luego es previsible también el ataque al estudio económico financiero, en el sentido de que los costes del servicio pues no sean exactamente los que se reflejan, o que no esté suficientemente justificado en el mismo determinados parámetros para el cálculo de la cuota tributaria. La imputación de costes ahí pues se puede hacer con un mayor o menor rigor. Aquí, por ejemplo, veis un ejemplo de los costes de los estudios técnico-económicos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid eh, pues tenía un total de 44 millones de euros de gasto, y el de Barcelona 22, es decir, que y sin embargo Sevilla 70 millones. No están calculados los estudios hasta ahora. Ahora sí que se han hecho un esfuerzo, aquí en Fuenlabrada muy importante, en Madrid también se ha hecho un esfuerzo importante para que ya el estudio económico financiero que sirve de base a la tasa pues tenga, obedezca mucho más a la realidad y no sea pues un estudio para salir del paso, ¿no? Porque en los años anteriores, pues bueno, pues se hacía un poco también, bueno, rápidamente y pasar. Y ahí puede haber también una vía de impugnación. En la de Fuenlabrada ya lo ha contado un poco Quique lo que había, no me detengo más. Y finalmente señalar nada más la de Getafe, que tiene bonificaciones para familias con pocos recursos hasta un 55%, las numerosas entre un 20 y un 40%,
quienes reciclen envases, biorresiduos, cartón y papel hasta un 47,6% y que tienen una tarjeta, no sé si lo sabéis, lo que pasa es que yo no sé muy bien la eficacia de esa tarjeta, porque los ciudadanos yo creo que no están o no lo están haciendo muy buen uso, pero tienen una tarjeta cuando van al contenedor y en teoría se les mide las veces que van al contenedor y lo que echan, pero a ver cómo resulta eso de Getafe. Y con esto ya pues termino y las preguntas que haya o lo que digáis que... Pues Muchas muchas gracias. gracias, Eulalio. Muchas gracias, que no sé si lo he dicho al principio con el lío y todo, a la plataforma por la justicia fiscal por invitarme y por estar como y por compartir con vosotros esta charla y esta Esta tarde, charla. ¿vale? Bueno, la verdad es que ha sido completísima la información que nos has dado tanto tú como Enrique. Y entonces lo que, bueno, parece claro es las diferencias de criterio, ¿no? Lo amplio que resulta y lo arbitrario que Ujú. puede ser que cada administración eh, aplique un criterio u otro, ¿no? Mm. No sé. Efectivamente. Mm. Claro, y también estar a expensas de que se resuelva en los tribunales, bueno, que va a ir en función también de cómo se presenten las distintas reclamaciones, pues también va a Mm. seguir este tema, no lo vamos a resolver a corto plazo, no parece. Claro. Lo ideal, desde mi modesto punto de vista, pues hubiera sido que una vez que la ley de residuos establece esa obligatoriedad del tributo de tasa o prestación patrimonial de carácter no tributario, de pago por generación, pues se hubiera desarrollado a través de una norma ya específicamente tributaria, pues con una serie de parámetros comunes para todo el territorio nacional, dejando también libertad, lógicamente, a la autonomía municipal y a tal, pero estableciendo una estructura, digamos, básica, digamos, para evitar pues diferencias enormes que puede haber, claro, que se van a dar, Claro, ¿no? y que Y la además en inseguridad definitiva, jurídica, claro, la claro, inseguridad y en jurídica tremenda. definitiva también que se persiga más el objetivo que es Efectivamente. la reducción de residuos y el Mm. tratamiento y todo esto. Bueno, vamos a abrir el turno de preguntas. Si queréis levantar la mano, los que queráis ir, bueno, pues ya tenemos una pregunta. Isaac, si abres el micrófono y puedes plantear tu Hola, pregunta. ¿Qué Buenas tal? tardes. muy buenas. Muchas gracias, que está muy bien Mm, la charla por ambos y muchas gracias también a los organizadores. Bueno, a ver, yo tengo dos preguntas cortas. La primera es si en cuanto a la prestación patrimonial, si sería prestación patrimonial en lugar de tasa siempre que sea una empresa privada quien dé el servicio, es una de las preguntas. Y la sí. otra es si el estudio económico-financiero que debería estar publicado junto a la ordenanza o incluido dentro de ella, o no importa si no está incluido pero se ha realizado. Son las dos preguntas. No importa si no está incluido, pero se ha realizado, no importa. Pero sí que tiene que estar transparente, es decir, que el acceso de la ciudadanía a ese estudio económico debe ser, es decir, yo voy, pum, accedo a la ordenanza y tiene que ser fácil acceder al estudio económico, no le tenga que pedir por la ley de transparencia, etcétera, etcétera, porque es un elemento esencial y definitorio de lo posibles derechos de los contribuyentes en relación con las cuotas que te van a cobrar, ¿no? Entonces no es obligatorio incluirlo en la ordenanza, en la primera. La segunda ya es más difícil, es de nota, porque no, en principio no sé lo que van a decir los tribunales, no se sabe bien. O sea, hay sentencias que han dicho que si lo que el servicio se presta por un concesionario, en fin, ¿cómo se llama esta? Valoriza o el que sea, ¿no? Una empresa,
o por una empresa municipal, por ejemplo en Masa, en Alcorcón, entonces tiene que ser prestación patrimonial de carácter público no tributaria. No, no puede ser una tasa porque, digamos, lo está prestando un sujeto de derecho privado, no lo está prestando una administración pública directamente ese servicio, ¿vale? Eh, Hay otras sentencias que dicen que no, que es un servicio público, es decir, hay sentencias contradictorias en ese aspecto, ¿no? Entonces no sé lo que al final dirán los tribunales, cómo saldrá, etcétera. En mi modesta opinión, yo creo que van a mantener el carácter de tasa, porque la prestación patrimonial de carácter público no tributaria va más dirigida a servicios que no son propiamente servicios municipales de prestación obligatoria, de recepción obligatoria para el ciudadano, sino a figuras que no encajarían directamente en el ámbito tributario, que no serían un tributo, como por ejemplo, pues no sé, pues si tengo unas pistas de patinaje o cosas así que no son servicios públicos de esta magnitud, ¿no? Como el de servicio. Entonces, en mi modesta opinión, yo creo que se va a mantener el carácter de tasa, pero cabe esa duda, cabe ahí no lo sé, puede haber un 10% de probabilidades de que a lo mejor vaya alguien y te salgan por ahí el Tribunal Supremo, porque hay mucha indefinición en la jurisprudencia española, mucha inseguridad, muchos bandazos. Pero vamos, yo apostaría, o sea, creo que no van a cargarse, digamos, el carácter de tasa. ¿Vale? Muchas gracias. Bueno, lo habéis explicado tan claro que no hay más. Eso Bueno, no hay más Isaac, preguntas. otra Eso es que vez, me he sí. explicado muy bien, efectivamente. Sí, pero yo es Isaac, ¿querías preguntar algo más? sí, pero quería dejar a ver si quería preguntar a alguien más primero. Pero no, hay Venga, otra cosa venga, que es, Isa. solo una pregunta más que a lo mejor puede ayudar Sí, a más gente, es si una ordenanza establece diferencias entre barrios o entre, por ejemplo, en Pinto, la ordenanza establece diferencias entre urbano y fuera de, digamos, de la zona de pisos y de viviendas, ¿no? Entonces, carácter urbano y carácter extraurbano, que es industria, la zona industrial, etcétera, etcétera. Entonces, a eso debería estar también estudiado. Si no está estudiado, no se puede hacer esa diferenciación, entiendo. efectivamente. Y ya está, Y solo eso. ahí hay que ir al estudio económico, y ahí, como no esté bien justificado, o sea, los costes los tienes que distribuir en función de esa generación de residuos. ¿Y las bonificaciones también? ¿Hay que justificarlas? No, las bonificaciones no. Las Vale. bonificaciones esas pueden ser por capacidad económica, no, es un principio de justicia fiscal que va independientemente de tal. Pero sí que parece que si la ordenanza no recoge ninguna bonificación por comportamientos ecológicos, vamos a llamarle, o sea, por la menor producción de residuos no reciclables, no pasa muy bien con lo que le está diciendo la ley. Lo que no quiere decir que además de esas bonificaciones por comportamientos, digamos, cívicos medioambientales, también lo hagas por la gente en riesgo de exclusión, que además lo dice expresamente el artículo 13 o 14, no me acuerdo, de la Ley 7/2022, por personas en riesgo de exclusión, vulnerables, etcétera, etcétera. Ahí ya no hay que justificar. Lo que se duda, lo que es esas bonificaciones, lógicamente reducen la cuota tributaria. Como reducen la cuota tributaria, entonces no cubro el coste del servicio cuando aplico, como tengo que hacer bonificaciones, tengo que calcular qué parte del coste del servicio se me va a ir en bonificaciones para aumentar la cuota tributaria a los que no tienen bonificaciones. No sé si me estoy explicando. Vamos. Sí, pero nunca va a ser Vale. exacto. Siempre va a haber alguna Esto es. diferencia entre lo previsto y lo real. Claro, sí, hombre, exacto, exacto, nunca va a salir, Claro. pero que en teoría los tienes que Sí, repercutir en compensar, los costes. hay que compensar. Claro, es decir, cubrir al final el coste total del servicio. Bueno, Sí, pues sí, muchas sí. gracias. A ti.
Bueno, no se anima nadie más. Es que lo habéis explicado tan bien que no se han generado ninguna duda. No sé si alguien tiene alguna duda en particular de su ciudad o algún otro. Adelante, Quique Villalobos. Y, bueno, no, más que nada yo quería comentar que algunas de las cosas que has dicho de Madrid, ¿no? En cuanto a las bonificaciones, han sido fruto precisamente del periodo de alegaciones que se hizo en su momento. Y, y entre otras cosas porque se demostraba que había situaciones de injusticia muy claros, ¿no? Como por ejemplo que el barrio del aeropuerto se le imputaba toda la carga de residuos del aeropuerto y entonces salían con pesos de 900 kilos. Eso se alegó convenientemente y afortunadamente lo admitieron. Igual que lo de la gente que tiene ingreso mínimo vital, que no estaba incorporado inicialmente en la tasa y que tras alegarlo, pues fue incorporado a la ordenanza. Y luego también señalar que la ordenanza de Madrid tiene al menos una trampa eh, bastante evidente, ¿no? Y un poco por señalar alguna cosa. Mm, Y es que a nivel de los pesajes por barrio, establece una categoría entre 200 y 500 kilos. mm. Eh, a mí me sorprende que en comillas solo generéis 130 kilos, porque la Es que media somos muy de, limpios aquí. bueno, o porque sencillamente tendréis pocos bares o tendréis Claro, poca mm, carga comercial. claro. Y tendréis posiblemente, por suerte, alguna línea de recogida bastante exclusiva para el barrio, a diferencia de otros barrios donde los itinerarios están mezclados Claro. No, que y aquí, salvo la calle Antonio López, el ya, ya, resto no por hay, eso. Sí, no, son no, sí, viviendas, no hay. por eso lo conozco, pero el asunto está en que si la media de la ciudad son 400 kilos, lo normal es que la inmensa mayoría de la gente esté entre los 200 y los 500. Mm, Lo normal, si la media que da la memoria de Valdemín Gómez son 400 kilos, es que ese fuese el límite de uno de los tramos. De ah, manera que por encima se penalizase y por debajo se bonificase, se incentivase. Bueno, eso un poco a la hora de tener ese cálculo, que yo creo que en el caso de Madrid, pues determina mucho. Em, y bueno, y luego ya todo lo que habéis dicho del número de personas, que es verdad que ahora se ha incluido para la ordenanza de 2026, pero una vez más por la presión precisamente de todas esas reclamaciones en las que era bastante evidente de la necesidad de hacer eso, ¿no? Y, y luego, ya por último, de cara al futuro, es decir, como habéis dicho muy bien, el Estado dio 3 años a los ayuntamientos para poder hacer las modificaciones y las adaptaciones oportunas. 3 años en los que pudieron investigar y llegar a conclusiones similares a las que habéis llegado en vuestras presentaciones y haber hecho algún tipo de modificación, no ya solo en las ordenanzas, con la creación en el caso de Madrid, sino también en mm, los cambios de modelo. ¿M? En Madrid, el modelo de recogida de residuos está invariable desde 2019, después de la introducción del quinto contenedor, pero no se ha hecho ninguna mejora en cuanto al sistema. En Madrid, como me imagino que en bastantes municipios, hay Del quinto bastante contenedor te refieres materia orgánica, ¿no? materia orgánica, efectivamente. Por supuesto que ni tan siquiera se han planteado el bonificar a la gente que usa los puntos limpios, aunque en Madrid sí que registra quién utiliza los puntos Mm, limpios e incluso quién participa en un programa que hay, por ujú, ejemplo, para poner elementos de segunda mano a la ujú, disposición del común. Es decir, tienen muchos elementos como para poder hacer una amplia gama de bonificaciones en función de lo que se tiene, de lo que se dispone, ujú. pero no lo han hecho. Y a lo que iba es que en Madrid hay un montón de unifamiliares, muchos más de los que nos pensamos.
en los que sería facilísimo implantar un proyecto piloto de puerta a puerta para hacer pesajes adecuados. Es decir, no estamos hablando de tecnología punta ni estamos hablando de ciencia ficción. Se hace en muchos sitios, muchos más de los que nos imaginamos, y vosotros habéis hecho una buena muestra ahí de enumeración de sistemas alternativos. Entonces, un municipio que se limite exclusivamente a hacer una contabilidad del sistema actual y no prepare un sistema para poder cumplir con la ley, lo único que estará haciendo es trasladar a una tasa lo que ya se venía haciendo. Y eso no es lo que pide la ley. Lo que pide la ley es que se cumpla esa pirámide que tú mostrabas en la presentación, de manera que el servicio de recogida, gestión, valorización y destrucción sea el mínimo posible. Si, si, como habéis puesto en las tablas, el dinero que se dedica a la prevención es ínfimo, no estamos cumpliendo con la ley. Simplemente estamos trasladando a un modelo de tasa lo que ya veníamos haciendo. Y esto tendría que ser objeto en el futuro de replanteamientos, ¿no? Es decir, es verdad que el primer reto era, y con esto termino, es verdad que el primer reto era poder transformar en una tasa lo que ya se tenía, y bueno, tampoco se les puede pedir muchísimo más, hay que ser honrados, hay que decir que no le puedes pedir a una administración que de la noche a la mañana le dé la vuelta al sistema, pero no se puede quedar ahí, porque si se queda ahí, eh, será simplemente un cambio de modelo de recaudación, no mucho más. Claro. Pues totalmente de acuerdo, Quique. O sea, asumo y opino totalmente como tú. O sea, y desde luego sí, sí, si no hubiera habido esas alegaciones, efectivamente, seguramente lo de la renta mínima de inserción pues no hubiera entrado y no lo hubieran bonificado, vamos, eso seguro. O sea que, sí, yo no sé, también a veces con pero bueno, esto es una opinión personal, con todo este tipo de tasas y figuras y tal, pues sí, bien, se consiguen cosas y demás, pero al final, joder, es que tenía que ser un impuesto. Yo creo que esto tenía que ser un impuesto, no una tasa, eh, y la figura de la tasa tenía que ser mucho más residual y un impuesto donde que esto, que esto lo paguen los ricos, que hay muchos ricos. Y tienen mucho dinero, y cada vez tienen más dinero y cada vez hay más desigualdad económica, ¿no? Y, y lógicamente la reducción de los residuos, etcétera, pues aunque aquí en este caso vaya por el lado de una figura tributaria que incentiva, etcétera, etcétera, no sé, tampoco me parece una mentalidad muy adecuada. Quiero decir que hay que reciclar y hay que ser limpios y hay que ser tal, te beneficies económicamente o no, que eso es un deber ciudadano, no sé. Y ya está. Los ricos tienen que pagar mucho y los pobres poco. Y eso lo dice la Constitución y lo dice el principio elemental de justicia fiscal. Y ya está. Pero bueno, no, en fin, son también muchas veces trampas que el capitalismo tiende para que nos enredemos, ¿no? "Ay, y esto, pues, las conductas y no sé qué. Y tal". Sí, no sé. Pues sí. Pero bueno, es lo que hay y con lo que vamos a tener que bregar todo este tiempo. O sea que creo que ahí a Isaac y Liliana, ¿no? Tenían Sí, también. Isaac, tu turno y luego ya Liliana. Hola, simplemente breve, que hablabas al principio de la presentación de que esto viene al final de una modificación de una directiva europea Mm, y que es uno de los conceptos que están incluidos al final del anexo cuarto, ¿no? Que el tema de la tasa, ¿no? sí, Pero realmente, o sea, hay una cosa que me cuesta, pero es que no obliga a hacer una tasa ni cómo ponerla, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablabas también que la ley hablaba de que, creo que la directiva o la ley, no recuerdo bien, que también se podía, que tenía que ser pagado, que contamina paga por el productor o por el que utiliza esos residuos, etcétera. Pero es que realmente podríamos haber hecho pagar más al productor de origen de esos residuos, que no sí, quiere hacerlo de otra forma, que se ahorra dinero al sí, generar más residuos, ¿verdad?
Se podría haber hecho de Claro, otra manera y no castigar claro. tanto al ciudadano. Totalmente, vamos. Hay que tener en cuenta una cosa, los residuos, las basuras son un negocio multimillonario. O sea, la cantidad de millones que se mueven en torno a los residuos es tremendo. Si se acabó con los antiguos chamarileros, los que recogían chatarra, mucha gente que vivía de eso, y vivían del cartón, etcétera, ya no viven. Y ese dinero se lo están llevando empresas fuertes, digamos, ¿no? Yo fui a Uruguay hace, no hace mucho, hace 6 o 7 años, y me chocó que iban gente con carros con caballos recogiendo. Y es que había llegado el ayuntamiento a un acuerdo con los que recogían la basura y no tenían empresa de recogida de basura. Tenían, bueno, tenían una empresa de lo que le sobraba a gente que vivía de ese negocio, ¿no? Aquí en España vivía mucha gente de eso. Y estamos haciendo el ciudadano, estamos separando los residuos, llevamos el vidrio, llevamos tal, y estamos prestando un servicio a esas empresas de vidrio, que luego se quedan con él. Y que o sea, es un poco diabólico. O sea, que sí que efectivamente aquí el productor y el productor de los envases, etcétera, es el que tiene que pagar fundamentalmente esto. Y el que tiene que cambiar los sistemas, o sea, los materiales, digamos, del envase, y la ley, pues no, pues se ha quedado pues eso, pues en una ley del PSOE que al final es PE, ni S ni O, ¿no? Ya está, así de claro. Liliana, Entonces, ¿querías tú Me decirnos algo? escucháis? ¿Me Sí, escucháis? Porque sí, no sé sí, si... sí, Ah, se te vale. escucha bien. Ah, vale. Pues nada, es que he visto que ese análisis comparado que nos ha hecho Eulalio, pues deja en evidencia que ni España y bueno, yo no sé si en Europa, pues hay un largo camino que recorrer con el tema este de los residuos, porque realmente por lo que dices, hay países que están avanzando más en esa recogida, en esa selección y también en la carga impositiva más directa que se hace en función de las rentas, ¿no? Entonces, pues nada, pues yo agradeceros ese estudio, esa comparación y esa exposición, porque realmente ilustráis mucho sobre este tema que realmente que somos, pues en mi caso, muy ignorantes de todas las posibilidades que se abren. Y gracias precisamente a que hemos tenido que recurrir la tasa a muchísimas personas, pues desde las propias señoras de la limpieza están recurriendo esa tasa en sus familias y todos nos estamos viendo abocados a tener que recurrirla, entre otras cosas, para enterarnos de qué va, ¿no? Así que, bueno, pues muchísimas gracias por la exposición que ha sido muy completa, como siempre. gracias a ti, Liliana, y a todos. Pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta más, vuelvo a agradecer a los ponentes, felicita también a Enrique en nuestro nombre, nuestro agradecimiento Hombre, por la participación y a todos los que habéis llegado hasta aquí, que ya sabemos que hablar ni de tasas, ni de impuestos, ni nada de esto, esto no es un tema muy divertido. Pero muchas gracias por haber aguantado hasta el final y, y nada, hasta la próxima. Seguiremos intentando pues divulgar y facilitar conocimiento a nuestros conciudadanos.